Hola, muy buenos días. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Zona de Expertos. Mi nombre es Fabiola Llamas y te recuerdo los teléfonos en cabina antes de cualquier cosa. 2644-7495 y 7576-7760. Te recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex en vivo. Y bueno, el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante. Y bueno, y para ello me acompaña un amiguísimo de muchos años, excelente psicólogo, compañero de trabajo, el psicólogo clínico Roberto Ríos. Hola Fabi, muy buenos días y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Beto. Yo sé que muy ocupada tu agenda y gracias por de verdad darte el espacio. Y pues el tema que tenemos hoy es el de sexualidad infantil. Un tema que de repente es a veces motivo de muchas dudas, a veces hasta me voy a atrever a malas interpretaciones muchas veces, pero yo creo que antes de empezar con el tema hay que aprender a diferenciar la palabra sexo y sexualidad, porque obviamente no es lo mismo y se llega a confundir. Sobre todo yo creo que en algunas situaciones en que las escuelas el niñito le levanta el vestidito a la compañerita o le baja el calzoncito o le enseña el pene, entonces ahí se llega a confundir, Beto, me parece que el término entre sexo y sexualidad. Aquí, si me permites, voy a hacer la parte de la diferencia. La, la, bueno, la sexualidad va involucrado a todo lo que es la parte biológica, por ejemplo, el género, la orientación sexual, la vida emocional, la cultura. Obviamente el sexo viene relacionado meramente a la parte la parte genital. El sexo es la parte de la genitalidad, obviamente. Entonces podemos concluir que el sexo no se elige porque naces con él, ¿no? Y la sexualidad sí se puede elegir, porque obviamente aquí existe la parte de los homosexuales, heterosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer esa parte de la diferencia. No sé si quieras aumentar un poquito más el concepto de la diferencia, Beto, entre sexo y sexualidad. Sí, yo creo que lo vamos ampliando en el transcurso del programa, Ok. pero es cierto, hemos pasado del tabú, de no Uh hablar nada, -huh. a decirlo todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso lleva siempre a confusiones. Uh -huh. Ok, entonces, ¿qué sería el término de sexualidad infantil? Bueno, la sexualidad, para empezar, es un conjunto de manifestaciones y motivos psicológicos, biológicos, sociales, anatómicos que rodean al ser humano. Incluye, obviamente, estas partes que ya comentabas, el sexo, la reproducción, eh, el erotismo, pero no lo conceptualizan únicamente, ¿no? Es Uh un -huh. conjunto, es un conglomerado que, bueno, implica todo el desarrollo humano realmente. Uh -huh. Ok, entonces, ¿qué pasaría en el ejemplo en que te ponía? Esta parte de cuando, porque es muy común, de que los niños tienen 4 años, van al kinder y le enseñan el peine a la compañerita o las niñitas se bajan la falda y los adultos somos los que le damos la malinterpretación con un término ya de genitalidad, porque pensamos que el niño lo está haciendo ya en un contexto erótico, ¿no? Y es un gran error que se comete. Sí, sí, para ellos es un descubrimiento de su propio cuerpo. De hecho, si hablamos de sexualidad infantil, tenemos que hablar de desarrollo sexual infantil. Uh -huh. Entonces, imagínate, ¿no? El niño necesita descubrirse y en ese caminar, pues para él es impresionante todo lo que va viendo, ¿no? Uh -huh. Cuando está capacitado, por ejemplo, para diferenciar que, bueno, él tiene algo que la niña no, en el caso del varón, Uh -huh. pues para él es algo extraordinario y tiene que presumirlo al mundo, principalmente a los papás. Ok. Pero bueno, si hay maestros, tíos, vecinos, Uh -huh. a quien sea, pues él irá corriendo feliz a mostrar su pene, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y la niña a explorarse, o sea, es parte natural. Para ellos no tiene ninguna carga erótica. Entonces es el adulto el que le damos esa interpretación por la etapa en la que estamos, porque nosotros vimos una sexualidad genital ya totalmente por esta parte del contexto y los niños obviamente no. Pero entonces, ¿a qué se debe de repente que los adultos les damos como esta mala interpretación? Bueno, también es por desinformación Uh -huh. y bueno, yo creo que en el grueso de los casos, pues porque hay pues tabús, ¿no? Uh -huh. Hay muchas dudas, pues hay una historia detrás, quién sabe cómo nos fue a cada uno de nosotros, ¿no? Uh Cuando -huh. nos explorábamos y bueno, si algún adulto nos observaba, quizá nos regañó, nos castigó, nos Uh -huh. prohibió, ¿no? Entonces todo eso se reproduce. Ok, entonces, como lo hemos comentado en algunos programas anteriores, el sexo no es algo malo, la sexualidad no es algo malo, ¿no? Uh-huh. Cuando bien decías tú ahorita, yo observo que a lo mejor un niño se está masturbando o se está tocando, déjate ahí, es sucio, eso es cochino, ¿no?
desde ahí entonces va creciendo con estos tabús, como comentabas al principio. Sí, tan no es malo que es la base del desarrollo de una personalidad. O sea, el papel de la sexualidad infantil para, bueno, por un lado claro que es el placer, es el conocimiento, pero por otro y el más importante es un desarrollo de la propia personalidad. O sea, esto va a definir en nuestra adultez, bueno, cómo nos vamos a comportar. ¿Y tiene que ver con la preferencia sexual, Beto? Bueno, sí, por supuesto que el desarrollo marca los caminos por los cuales nos podemos dirigir. Bueno, se dicen mil cosas al respecto de la orientación sexual, pero en clínica sigue habiendo una parte de las escuelas psicológicas que tiene una conceptualización muy específica al respecto de la homosexualidad, por ejemplo, y todo esto que implica un desvío, ¿no? De una identificación natural, como la planteaba ya Freud, ¿no? Ese famoso complejo edípico. Entonces, por supuesto que todos los factores que rodean al pequeño, pues pueden llevarlo a tomar o no ciertas decisiones, que en realidad no son conscientes. Por ejemplo, un niño no decide gritar como su papá, en realidad no lo decide él. Es que es el único referente que tiene. Entonces, desde ahí, bueno, pues no está eligiendo realmente él. O sea, son más los factores que lo rodean los que lo orillan a decidir ciertas cosas que realmente una plena conciencia. Bueno, creo que el adulto muchas veces no alcanza a lo largo de toda su vida una plena conciencia, ¿no? Una buena lectura de la realidad. Entonces, claro que la historia del desarrollo sexual, pues, implica, ¿no? Orilla, a pesar de que, bueno, sigamos, ahora digamos que no. Ok, Beto, y entonces hablamos de sexualidad infantil. ¿Qué está permitido? ¿Qué sería normal en un niño? Esta parte de las exploraciones, esta parte de la masturbación, obviamente no se hace bajo un contexto, como insisto, como el adulto. ¿Qué sería normal en este aspecto? Sí, todo lo que tenga que ver con curiosear, con explorar, con descubrir, con saber, ¿no? Puede preguntar. O sea, puede jugar al papá y a la mamá, pero ¿a qué nivel, no? Digo, no la va a invitar a cenar y de ahí se va a ir a bailar y otra cosa, ¿no? Digo, creo que es ilógico. Pero agarrarse de la mano, besarse, abrazarse, decir que van a tener bebés, decir que van a ir a la cama como papá y como mamá, por ejemplo. Es válido y depende de las edades, ¿no? Es válido que el niño pues muestre su pene en público, la niña su vagina, que se lo muestre a otro niño, que la niña se lo muestre a otra niña, ¿no? O a otro niño, o que el niño vaya y explore a la niña. Eso es válido. Ok, es válido, pero aquí entonces yo como papá, ¿qué hago en esos aspectos? Porque, ok, como tú comentas, es válido que esta participación, pero yo como papá, ¿cómo le hago para que mi hija o mi hijo no esté enseñando el pene en la escuela, por ejemplo, o en público? ¿Cómo le hago ahí yo? Claro. Y es que son edades. Es decir, bueno, el maestro creo que tendría que estar preparado también para entender que los niños en etapa preescolar, pues pueden hacerlo, ¿no? Pero yo lo que tengo que hacer es distraer al niño, llevarlo a un lugar apegado a la realidad, por ejemplo, vamos a la tienda, ¿no? Que lo distraiga e intercale esos momentos de realidad con esos momentos de placer. No debo gritarle, asustarme, nada de eso, ¿no? Gritarle cochino, nada. Ok, tengo que distraer esa conducta, obviamente como tú dices, sin censurarlo, porque Gracias. entonces ahí, como comentábamos, empieza con el problema de creer que la sexualidad es algo sucio, es algo malo, es algo prohibido, ¿no? Con los famosos tabús, ya obviamente de la vida adulta. Y Beto, por ejemplo, ahorita que comentábamos, ¿a qué edades sería válido esta parte de que el niño se autoexplore o que muestre sus genitales a otros niños? ¿En la etapa preescolar, en la etapa de la primaria? Que digo, si hablamos de adolescencia, bueno, ya estamos bajo otro contexto. ¿Hasta qué edad sería la parte o válido? Donde más se hace es de entre los 5 y los 6 años. Ok. Ajá, sí, entre los 3, perdón, y los 6 años, cuando el niño está en el Edipo. Porque antes el genital no tiene ninguna importancia. Tienen importancia otras partes del cuerpo. Es que si vemos el desarrollo de un niño, toda la vida se está explorando. Primero, ¿cuál es el primer órgano con el que explora? Y que explora, la boca. ¿Tapa oral? ¿Sí, no? Después, pues el ano, ¿no? Es ese
proveedor de placer a través del control de esfínteres. Y la boca pierde importancia. Una vez que controla el esfínter, bueno, pues vienen los genitales, ¿no? Y entonces los genitales, de los 3 a los 6, pues son importantísimos. A mí me parece que en esa etapa, entre los 3 y los 6 años, es válido, es necesario y sano que el niño se explore. Porque fíjate, como todo tiene que ver con lo que todos imaginamos como sexualidad, es decir, esta ejecución del coito, ¿no? Con todo lo que implica. Pues el chico tiene que aprender a jugar roles. ¿Dónde los aprende a jugar? Bueno, en el momento en el que descubre esa diferencia entre hombre y mujer, entre niño y niña, y les adjudica roles, ¿no? Okay. Papá, mamá, esposo, esposa, novio, novia. Y entonces, fíjate, comienza a tener conceptos que no terminaría de entender si solamente se le enseñaran de manera intelectual. Por ejemplo, el concepto de familia, ¿no? Okay. El concepto de pertenencia, que si bien, bueno, no se los explican así, pertenencia es esto, él los vive, entonces los va entendiendo. Entonces, fíjate, el desarrollo de la sexualidad, pues es el mejor acompañante del aprendizaje, en todo sentido, social, académico, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, si me permites, tenemos saluditos, Beto, dice Diana Reyes, hola, buenos días, Timoteo Luciano, buenos días, Ale Ortega, nuestra nutrióloga, Timoteo Luciano, buen día, Lalo Toribio, gracias doctora, Iván Servín, amigazo, Laura Cosia, hola doctora, buenos días. Y Beto, aquí lo que tú comentabas, ¿qué tanto impacta a un niño, por ejemplo? Porque aquí al hablar de sexualidad tenemos que hablar de la hipersexualidad, la hipererotización. ¿Qué pasa aquí en este aspecto cuando yo erotizo de más a un niño o le permito esta parte de erotización? Porque a veces con situaciones tan bueno, como papás creemos que son inocentes, ¿no? El hecho de que a lo mejor la niña se pinte las uñitas, ahora inclusive salió una nueva moda, no sé si la han visto, que la mamá y la niña se visten de la misma manera, ¿no? Que la niña utiliza estas minifalditas, estos vestiditos muy escotaditos, ¿no? Me queda claro que obviamente es una niña, sus caracteres sexuales secundarios no están desarrollados, pero ¿qué tanto influye en este aspecto, Beto? Bueno, ahí de entrada, pues, la niña ya no es la niña, ¿no? Es el deseo completo de su madre. Bueno, pues sí, se adelantan cosas, ¿no? Es que el niño es muy curioso e inteligente, entonces él sospecha, ¿no? Ok. Creo que es válido de pronto caer en estas actuaciones, pero aquí lo importante es la intención. El niño se percata de la intención del adulto, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que se juegan aquí. Si el niño percibe la realización o el cumplimiento de este deseo de su madre como una forma de ganar su afecto, pues por supuesto lo va a hacer. Y no nada más eso, sino que va a ir más allá, ¿no? Puede tener noviecitos cuando a lo mejor no es momento, ¿no? Es decir, y que ni siquiera le permite una identificación realmente, sino que sencillamente es por complacer a su mamá. Entonces, imagínate el desenlace, ¿no? En etapas adultas, pues, digo, es por poner un ejemplo, pues va a buscar hombres que le gusten a su mamá, ¿no? Ok, y esta parte de que a veces en las redes sociales, por ejemplo, yo he visto perfiles en que ponen al niño o a la niña en poses así como muy sexys, ¿no? Obviamente sabemos que eso, como bien dices tú, es adelantarlos a la edad que tienen porque ellos no saben cuál es la fidelidad de una pose sexy, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, eso es lo interesante y lo contradictorio, porque por un lado pensamos que el niño está capacitado para elegir, ¿no? Una orientación sexual, por ejemplo, y ni siquiera entiende lo que es el erotismo. Es más, ni siquiera entiende lo que es ser mujer. Es más, hay mujeres que aún en una etapa adulta y hombres no entienden lo que es ser hombre y mujer. Entonces, ¿cómo se maneja como si funcionara de manera aislada la sexualidad? Como una parte. Y no, es un conjunto, es como diría Luria, ¿no? Un sistema funcional complejo, psicológico. Ok. Entonces, la parte de la sexualidad infantil sería hasta los 12 años, se podría utilizar un término, porque ya después sería sexualidad del adolescente o del... Sí, hasta los 12 años. La sexualidad es algo que está en constante movimiento, nunca es estático, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. En todo momento hay ese contacto con el placer, ¿no? Y hay esa relación con el otro. Ok. O
sea, Porque se cree que que un bebé no tiene sexualidad, por no, ejemplo, claro que ¿no? sí, él siente placer con la boca, Ujú, a través de la boca, cuando mamá lo amamanta, cuando siente ese calorcito. ujú, Eso es sexualidad, no, no es genitalidad. ujú. La genitalidad como tal, pues aparece a partir de la adolescencia, ¿no? Ok, entonces eso es importante aprender a distinguir. Nacemos con sexualidad, obviamente, como dices tú, de acuerdo a la etapa del desarrollo, la parte del placer, donde se obtiene el placer, va variando boca, ano, genitales, obviamente, y en la etapa adulta ya se vuelve genital como coito como tal. Los niños menores de 12 años, digo, ya haciendo la parte un poco de la adolescencia, obviamente viven sexualidad, pero de diferente manera como los adultos, que le Sí, hemos platicado, ¿no? sí, en esa parte anatómica es así, ¿no? Boca, ano, genital, y bueno, y luego genital. Ujú, Pero solamente estamos hablando de la parte anatómica. Están ujú, todas las demás, la afectiva, la fisiológica, la ujú, química, la social, ¿no? ujú, En teoría, bueno, en la etapa genital es cuando tenemos todos los elementos, ¿no? ujú, Como para ejercer realmente una sexualidad completa. Si ujú, no, bueno, pues sería puro coito, ¿no? ujú, claro. Perfecto, y aquí entonces definitivamente un niño no tiene las bases psicológicas afectivas, pero a otro nivel, no en el nivel en como los adultos le damos de repente la interpretación de que te decía yo, es que me ha tocado ver que te llevan niños a consulta porque es que le enseñó el pene a la niña, o es que la niña, ¿no? O sea, bien espantados los papás, y obviamente cuando eres a ver, espérame, es algo normal, ¿no? Sí causa de repente No, claro. mucho como que conflicto en el papá, ¿no? Porque a ver, en la escuela me dice la maestra que es algo malo, que el niño está casi casi cometiendo pecado de Santa Inquisición, y acá me vienes a decir que no, entonces de repente se resulta muy contradictorio para el niño, porque aquí también, como tú decías, tiene que ver qué tanto yo manejo mi sexualidad, obviamente, y cómo le explico al niño, porque el niño va a preguntar, ¿no? Esto Ujú. de dónde, por ejemplo, de dónde nace, y se ve mucho en los programas de televisión, que el niño le pregunta a la mamá o al papá, ¿cómo nacen los papás, los niños, perdón, ¿no? Y es que la ovejita, la florecita, la semillita y no sé qué. ¿Cuál sería aquí lo correcto, por ejemplo, para explicarle a un niño hasta cuando empieza a preguntarte ese tipo de preguntas, este tipo de temas? Pues siempre sí sirve esto de hablar de usar animalitos, ¿no? O Ujú, lo que sea. Pero, pues es lo ideal es contestarles lo que te preguntan. Simple, ¿no? ¿Y dónde me tuviste? Pues en el vientre, ¿no? O ujú. sea, no tienes que darle clases de anatomía. Ok, ¿Y cómo nací? ¿No? Pues perfecto. desnudo, saliste por mi vagina. Ok. ¿Y cómo? Ah, pues mira, la vagina se abre y tú sales por ahí, ¿no? O sea, habría que buscar la edad. Pero el niño no va a pensar en nada sucio si tú dices vagina, ¿no? Ujú, ¿Y cómo? Bueno, pues el pene de tu papá, mira, se introduce. O sea, hay que ver la edad, ¿no? ujú, La mejor y donde normalmente se pregunta, pues es en la latencia de los 6 a los 11 años. El ujú. niño no tiene morbo, a menos que haya sido sobreestimulado. Ok. ¿Qué pasa ahí en eso de la sobreestimulación, Beto? Ahí sí empieza ya a crear esta parte de morbo. Mira, sí, pero es un morbo incompleto, porque no hay una total comprensión de lo que implica el erotismo, el deseo, el amor, el afecto. Es más, le quitémosle el amor, el puro deseo. No se entiende. Entonces, Ujú, lo único que crea en el niño es confusión. O sea, mm, jamás llegará a desear a una mujer como lo hace un adulto o un adolescente. No tiene todos los elementos. Lo que sucede, pues es que se confunde. De ahí que, bueno, por ejemplo, pues, queriendo imitar o emular al adolescente, pues no cuidan detalles y los cachan, ¿no? Por eso no los ujú, mandan a terapia, porque no hay ujú. una comprensión real de lo que es deseo a ella, ¿no? Ok, Tiene que ver más bien con la aceptación de los grupos, que es lo realmente importante en ese periodo. ok. Y entonces, aquí, ¿de qué manera yo puedo hiperestimular a un niño? Bueno, pues mi propia conducta, mi propia actuación, ¿no? Ok. Esto de que, por ejemplo, el niño tiene, no sé, 7, 8 años y se siga bañando con los Por papás. ejemplo, por ejemplo, mira, la simple manera en la que yo me he visto, ¿no? Mm, Y aunque esto, bueno, creo que también crea controversia porque, pues, cada quien es libre de vestirse como quiere, ¿no? ujú, ujú, Pero cada quien es responsable de, pues en este caso de un hijo, ¿no? ujú, Entonces, yo no puedo decir, me voy a poner una mega minifalda, bueno, o sea, sí lo puedo decir, ujú, pero sin asumir que va a haber consecuencias. ujú. Y Ok. que tiene, o sea, y es cierto, ¿no? Y que tiene. Ujú, Mi hija se las pone y que tiene y además se ven hermosas, ¿no? ujú. Pero hay riesgos allá afuera, hay peligros, hay abuso sexual, hay, ¿no?
Ujú. Ah, ok, perfecto. Entonces, definitivamente aquí el hecho de que se sigan bañando con los papás, de que yo le permita a mi niña, porque digo, ahora ya las niñas se desarrollan más rápido, que ya tenga que caracteres sexuales secundarios, sus caderas, sus senos, y yo le permita esta parte de los minifaldas, la parte de los tops, Que ¿no? yo no entienda mi rol, o sea, soy una mujer hermosa, ¿no? Ujú, Pero tengo un rol y una función con mis hijos. ujú, Y ellos no lo perdonan, ¿eh? ujú. Ok, O sea, si yo los puedo sobreestimular si me cambio enfrente de ellos, por ejemplo. ok. Pero somos hijos, sí, pero también somos seres biológicos e instintivos, Ujú, ¿no? ujú. Ok, esa parte de que, porque me toca papás en consulta de que es que yo se baña solo, pero yo todavía entro y lo reviso y lo tallo. Ahí también estamos hablando entonces de preestimulación. Puede ser, no estaría tan seguro. No creo que haya tanto problema Ujú, si es varón con varón, ujú. ajá, o si es mujer con Y mujer, si ¿no? es mamá, por ejemplo, mamá y talla al niño. Bueno, ahí yo creo que sí hay problemas. Porque además ya traemos, depende de la edad, ya Ujú. traemos información. Entonces, fíjate, lo que ves ahí, de entrada te emociona porque es algo distinto. Ok, Y con toda la información que tengo alrededor, claro que puede malinterpretarse. O sencillamente no entenderlo. ok, entonces aquí lo ideal, como dices tú, sería, dependiendo la edad, le manejo las explicaciones, esta parte de que se siga bañando con papá y con mamá, y como esto de que, bueno, yo mamá me meto y le doy como que el último tallón. Lo ideal sería dejarlo y yo te reviso, no sé, o ya será responsabilidad tuya, ¿no? Cómo te vayas, si te bañas de manera adecuada o no te bañas de manera adecuada. Debe de haber un seguimiento y uno tiene que ir observando cómo es el recorrido del niño. Ujú, Todo empieza en la boca. Fíjate, cubre la función del genital, la ujú, boca, ¿no? ujú, ujú, Hay que tener cuidados, pues que no se meta algo muy chiquito y se vaya a ahogar, algo sucio, etcétera, ujú, etcétera, ¿no? ujú, ujú, Luego sigue el ano, ujú, tiene que haber un seguimiento. Y el niño también se explora, se toca, siente placer cuando las heces fecales atraviesan, ¿no? ujú, Eh, el esfínter, siguen los genitales, ujú, pues los explora, tiene que tocarlos, es algo nuevo, ujú, tiene que rascárselos, explorar lo que siente, ver ujú. para qué sirve, preguntar, ¿no? Charlarlo con sus amiguitos. Ok. Eso es como lo normal, ¿no? Ujú, Llega un periodo donde esa sexualidad, ese erotismo, baja y se ujú, sublima ujú, en este periodo de latencia, ¿no? ujú, Al niño lo que le importa son los amigos y aprender. Aparece el asco, el pudor, ujú, que eso tendría que ser lo normal, lo que nosotros tendríamos que seguir. ujú, Y luego, pues viene esta erupción enorme de la pubertad, ¿no? ujú, Donde otra vez la energía sexual aparece. Y ujú, vaya que aparece fuertemente, ¿no? ujú. Eso tendría que ser lo normal. O sea, yo tendría que ir siguiendo todo ese recorrido y bueno, si conozco un poco, pues puedo saber qué es normal y qué no es normal, ¿no? O sea, Ok. ¿por qué mi hijo de 8 años todavía quiere tener novias? Pues ya hay una sobreestimulación. Sí, sí, sí. Ahora, no todas las alteraciones que podemos provocar en el menor se manifiestan de forma erotizada. Ujú. Ok. Y por ejemplo, Beto, aquí, Por, porque yo tenía un paciente, perdón, que le llevaban a consulta Ujú. porque el niño tenía 6 años y veía, se metía bajo de la cama y juntaba revistas de mujeres en traje de baño y se metía ahí, inclusive decía la abuelita, es que se para a las 6 de la mañana que todos estamos dormidos y se mete, ¿no? Y la abuelita obviamente me decía, es que siento que se va a ver un niño morboso, ¿no? O un niño, casi casi ya me lo había estimado como violador, ¿no? O futuro violador, ¿no? Sí. Aquí, obviamente, esto también, Beto, sería un aspecto de la parte de la hiperestimulación, porque el niño, obviamente, a 6 años, pues ve a una chica en traje de baño en una fotografía, pero no lo ve bajo este contexto de genitalidad, de una masturbación, ¿no? Sí, el morbo realmente aparece cuando no permitimos que se satisfaga la curiosidad del menor, ¿no? Ujú, Ese es el morbo que hay ahí, ¿no? ujú, Ah, pues está lo que sea, ¿no? ujú. Pero si no me lo permiten, Ok. fíjate, puede ser que lo hayan sobreestimulado, pero quizá no lo dejaron ver, Ujú, más bien, ¿no? ujú. Entonces va y satisface esa necesidad, esa curiosidad. Ok.
¿Y qué pasa si lo elevamos un poquito más? Si un niño tiene acceso a la pornografía, digo, esta parte de las redes sociales, ahora por eso es ese, bueno, se maneja mucho de que un niño debe tener tanto acceso a las redes sociales o a la parte del internet, porque digo, la página parte de la pornografía, antes eran puras revistas, ahora pues vete a una página y te da, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí esta parte de los niños, de que están, por ejemplo, tienen este acceso a la pornografía, inclusive puede que en casa encuentren revistas, videos, porque bien como dices, pues como adultos vivimos nuestra sexualidad de otra manera, y yo puedo tener películas, videos y no descuido el chino, el niño lo ve, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Pues de entrada, siempre va a haber una confusión, ¿eh? O Ujú, sea, quizá el niño es muy inteligente y entiende algunos conceptos ujú, y no sé para qué los use. ujú, No siempre se usan para una sobreestimulación, una autoestimulación. También se puede utilizar para presumir, para encajar, etcétera, etcétera. Pero de entrada, pues el niño va a tener una confusión enorme. ujú. Ok, Y claro que va a tener, pues, problemas en el ejercicio de su sexualidad, ¿no? De su genitalidad, seguramente. ¿y qué sería, por ejemplo, si yo como papá descubro que está viendo pornografía o que algún compañerito, amiguito, amiguita le invita a ver pornografía? ¿Cuál sería mi rol como papá ahí? Tengo que hablar con él, ¿no? Tengo que investigar qué es lo que necesita saber Ujú. para, pues, para que yo se lo ofrezca. O sea, antes de escandalizarme, Sí, tendría que sí, saber qué claro, es lo que está pasando, porque por ejemplo, mi reacción como mamá, pues sería escandalizarme, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? Asustarme, ¿no? claro. Sí, 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 pues enloquecer, ¿no? Ujú. Y pues pobre niño. Ok, si me permites, aquí tenemos más saluditos. Déjame regreso. Dice Ricardo Ríos Olivos, Che Manuel, Ernesto Pérez, Baltasar Hernández, Miguel Ruiz, Javier Ibarra, mi Lore Retana, Jesús Rodríguez. Mi Lore Retana dice: qué buen tema, saludos al invitado. Dice Lore Retana, dependiendo de la edad, exacto, así como lo dice el experto, exactamente. Budini Molina, Juan Carlos Pérez, Ami Vane Hermosa y Coco López Candelaria. Por acá también tenemos saluditos. Alexandro Sanz, buen día. Nicolás Aragón, hola, buenos días. Está muy bueno el tema. Ok, Ricardo Toriz, saludos. María Isabel, la doctora. Say Morales, mi amiguísima Esther López. Mary Sánchez, un saludo hasta República Dominicana. Francisco Rodríguez, Analicia, Yassi Urbeck y Víctor del Pino. Ay, primo, hasta Baja California. Muchísimas gracias que nos están acompañando. Yassi Urbeck, saludos. Ok, Beto, entonces aquí se tendríamos que, como bien dices, el parteaguas para hablar de la sexualidad con un niño es la edad. Porque no le vas a hablar lo mismo a un adolescente de 12 años, preadolescente de 2 años, que a un niño obviamente de 6 años. Y como bien comentabas tú, yo creo que aquí como adulto tengo que, en base a preguntas, delimitar dónde está parado mi niño, cuál es la duda. Porque a veces yo me he tocado mucho, me he encontrado mucho en consulta papás que dicen, es que mi niño ya me pregunta cómo nacen los bebés, y te vas con todo el choro de adultos, ¿no? O sea, como decías, se introduce el pene en la vagina y entonces el esperma y cha, da, da. Y yo creo que acabamos con mayor, obviamente yo te voy a decir, sí entendiste, pues sí, pero yo creo que su carita te va a decir que lo asustaste más de la pregunta que originalmente te había hecho. Tu mamá fue la mujer más feliz del mundo ese día. Exactamente. Ok, aquí nos preguntan, Oscar Salazar Arriaga nos pregunta, ¿qué son los prejuicios en este aspecto de la sexualidad, Beto? Porque lo comentamos al principio del programa, el hecho de que el niño se le enseñe los genitales al compañerito, entonces ya hablamos de un prejuicio, ¿no? ¿Qué serían los prejuicios en cuanto a la parte de la sexualidad? Sí, pues son ideas solo con un fundamento racional al respecto de algo, ¿no? Ujú, No hay un conocimiento real pues del evento. ujú, Y la verdad es que esta temática normalmente se vive con prejuicios, ¿no? ujú, Es que simplemente el hecho de inclinar todo a lo genital, ujú, o sea, o sea lo genital, la genitalidad solamente es una parte de la sexualidad. ujú, Y es la punta del iceberg, ¿eh? ujú. La genitalidad es todo, todo lo que implica la vida anímica del ser humano, la sexualidad, perdón. Ok, y yo creo que aquí otro prejuicio importante sería cuando el niño empieza a jugar con muñecas, ¿no? O sea, yo como papá, ¿cómo voy a permitir que mi niño varón juegue con muñecas? Porque entonces ya empiezo a creer la idea de que va a ser homosexual, ¿no? Así es, así es. Sí, y pues déjenme decirles que todos tenemos núcleos homosexuales al final del día, así que es normal. Ujú. O sea, no es Se nada le, de susto. no, se le tiene que permitir, porque es un juego. La forma en la que el niño recorre su sexualidad es mediante el juego. Entonces, si también tiene dudas
incluso qué se siente ser niña, Ujú, o sea, qué hace el otro, ujú. pues va a jugar muñecas. Sí, digo, yo me acuerdo que mi hermano jugaba con muñecas conmigo. Yo después Ajá, jugaba ajá, carritos con él. ajá, ajá, ajá. Ajá. O simplemente le llama la atención, el mono está muy bonito, qué sé yo, ¿no? Ujú. Brilla más que mi coche de puro plástico, o sea, no es un indicador Ujú. necesario de que hay un problema de identidad, Ok. ¿no? Porque ese sería realmente el problema, Ujú, que el niño no se sabe ubicar, ¿no? ujú. Ok, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con los niños que son, de repente se comportan de manera muy femenina, ¿no? Muy, muy delicadita. Ahí hablaríamos, Beto, de también bueno, para una característica de una personalidad homosexual. No necesariamente, es que fíjate, al fin, en realidad nosotros no podemos diagnosticar a ninguna persona hasta que no termina de recorrer el desarrollo psicosexual, es decir, más o menos 18 años de edad. Ok. Puede haber mil factores, eh, convive con puras mujeres, Ujú, el papá es muy violento y dice yo no me quiero parecer a él, ujú, ¿no? Se parece más a su mamá, que es pasiva, o el papá es muy pasivo y mamá es algo violenta, ujú. entonces el niño se identifica con ese padre. O sea, son muchísimos factores que hay que tomar en cuenta. Pero entonces no nada de susto ni decir es que mi hijo o mi hija ya va a ser homosexual. No, es que más que asustarnos tendremos que ver qué está pasando. Por ejemplo, ese es un prejuicio. Yo me preocupo porque mi hijo o mi hija sean homosexuales. Ujú, Y eso no debería de preocuparnos, deberíamos de preocuparnos por qué el niño está rechazando su identidad. ¿Qué ujú, está pasando en su entorno ujú. que no está, que no está pudiendo identificarse, ¿no? Ok. Describirse como lo que es. Porque ahí hasta hablaríamos de un abuso, ¿no? Por el cambio de rol, de papel de rol, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ok, bueno, pues si me permites, vámonos a un corte comercial, Beto. Muy Yo te bien. invito a que te quedes con nosotros. Te recuerdo el Bueno, tema, estamos hablando acerca de sexualidad infantil. no me voy. Fabiola Llamas en Radio Mex, la radio de hoy. Esto es lo de hoy. Lo de hoy es que Júpiter estará en oposición estos días y podrán verse sus grandes lunas sin telescopio. Radio Mex, la radio de hoy. ¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido. ¿Que lo hagas para quedar bien con tus amigos? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Descubre más en noestachido.org. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Estás angustiado, estresado y necesitas ayuda psicológica? En Fadais Mente y Aprendizaje podemos ayudarte con servicios de terapia individual, terapia de pareja, familiar, grupal, de lenguaje y apoyo psicopedagógico, entre otros servicios, con la psicóloga Fabiola Llamas. Contáctanos al 55 72 78 95 47. 55 72 78 95 47. Y búscanos en Facebook como Fadais Mente Aprendizaje. Entérate. México alcanza un 71% de penetración en Internet entre la población de personas mayores a 6 años. Fuente: Asociación Mexicana de Internet. Radio Mex, la radio de hoy. La cultura y el arte contados de una manera diferente. Escucha al maestro Jorge Luis Sainz y Gerardo Rivera en El Criticón. Pero vamos a ver a Vargas, ¿no? Sí, claro. Oye, Vargas, ¿qué se siente? O sea, ¿qué sientes tú al crear, al ser un creador, al transformar la imagen de la realidad, pasarla por tu corazón, por tus sentidos y la plasma? ¿Qué sientes? ¿Qué es? Sábado, de 9 a 10 de la mañana por Radio Mex, la radio de hoy. Una estación de Social México Digital. No mezcles la seguridad de tu hijo con la cocina. El 90% de las quemaduras ocurren en casa. El peligro está más cerca de lo que crees. Fundación Michoud y Mao. Apóyanos con tu donativo. Vero, ¿tú sabes qué onda con la nueva marcación? Claro, Paco. Fíjate, a partir del 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tendrás que marcar solo 10 dígitos. ¿Cuál es 10?
Pues la clave de larga distancia y el número local. Y ya no se necesitarán los prefijos 01, 044 y 045. Pues está muy fácil. Tú también. Marca a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fabiola Llamas en Radio Mex, la radio de hoy. Lunes de psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso y te recuerdo, si no puedes ver el programa en vivo, te recuerdo la retransmisión hoy a las 9 de la noche. Te recuerdo en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Radio Mex en vivo. Si me permites, tenemos más saluditos, Beto. Dice Coco López Candelaria, de Amaro Escritor. Hola, amigo, excelente tema. Roberto Timidón, Raquel Chávez, Leonel Luna. Bere Jazz, Princesita también lo está viendo. Andrick López dice, muy buen tema y qué profesionalismo en las respuestas de su invitado. Felicidades a los dos. Billy Moreno, ya saben que aquí lo mejor de lo mejor. Y dice Laura Hernández, excelente tema. Ani, amiguísima hasta Argentina. Claudia Elena, hola Clau, ahorita precisamente estábamos acordándonos de ti. Hola Clau. Ricardo Toriz lo está uniendo, ok, perfecto. Entonces, Beto, decíamos antes del corte comercial que no me tengo que preocupar como papá o como mamá si noto ciertas conductas que yo digo, es que puede ser que mi hijo sea homosexual o niña o niño, obviamente tengo que preocuparme por cuál es lo que está atrás de esta parte, te decía yo, porque inclusive podemos hablar parte de un abuso, ¿no? Por este intercambio de roles. Sí, pueden pasar mil cosas. Pero de repente pareciera que como papá el mayor problema, el mayor conflicto es que se vuelva homosexual, ¿no? Que no cumple esas expectativas mías de darme nietos o darme nieta o darme nietos, ya sea hombre o mujer, que bueno, ahora ya los homosexuales pueden tener varones la opción de la adopción y las mujeres, pues ahí una de las dos se puede embarazar, obviamente, ¿no? Y tiene razón en preocuparse por no tener descendencia, pero bueno, la forma de abordarlo pues no sería mediante la neurosis, ¿no? Uh-huh. Así tendremos que ver qué es lo que está sucediendo. Okay. ¿Qué tanto ha avanzado el daño o la dificultad o la forma en la que el niño está encontrando pues para resolver una conflictiva, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces hablando de sexualidad, ¿qué sería normal? Bueno, miren, me traje también un cuadrito. Adelante. Que pues ejemplifica un poquito lo que sería normal en el niño. A veces puede ser engañoso porque, bueno, pues a lo mejor mi nieto, mi sobrino, quien sea, pues solo se agarra de la mano con todas las niñas de la familia. Uh-huh. Pero quién sabe que haga en otros espacios, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, podrían servirnos muchísimo si pudiésemos caracterizar al niño en cada etapa, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé aquí no le puedo preguntar a nadie, ¿verdad? Porque nada más estás tú. Pero, o sea, ¿qué es lo normal en un niño en una etapa preescolar, por ejemplo? ¿Qué es lo normal en cuanto hablando de en general? Uh-huh. En general, pues que tenga amiguitos, que aprenda a cantar, que aprenda a desenvolver a esta parte social, que ya adquiera cierta independencia de la mamá, ándale. Porque ya va al baño solito, ya tiene que obviamente que hacerse todo el aseo del solito, interactuar con compañeritos, ganarse un lugar, un rol ya dentro de un salón de clases, eso. Porque ya deja de ser el niño consentido y ya tiene que luchar por un lugar. Eso, sí, y agregaría que esa etapa se caracteriza por ser más impulsiva, de los 0 a los 4 que de los 6 a los 11, uh-huh. ¿No? O de los 5 a los 11. Si el niño es más impulsivo en esta etapa porque está en la etapa inicial del crecimiento, ¿qué sería lo normal? Pues tendría que... ¿Y a qué se dedica un niño de esa edad? Bueno, ¿a qué juega? Uh-huh. También sus juegos son más impulsivos, ¿no? Okay. Entonces es más normal que se toque genitales, que se froten en objetos, que le enseñe el pene a otros niños, a otras niñas. Aún no hay capacidad de juicio, ¿no? Lo social está en formación. Uh-huh. Que pregunte, ¿no? Uh-huh. Que platique al respecto de sus heces fecales, de su orina. Uh-huh. Todos los juegos y actividades que tengan que ver
con explorar sus genitales, Ujú. y zonas erógenas, ano sobre todo, y vagina y pene, eso es completamente normal. ¿Qué sería un exceso? Ujú. Por ejemplo, que un niño chiquito quisiera besarle el pene a un adulto, por ejemplo, que Ujú. quisiera tocar todo el tiempo en sus genitales pues, a otro adulto, no a un niño más grande. Ujú. ¿Qué sería lo normal y qué caracteriza un niño de entre 5 y 11 años? ¿Qué caracteriza entre un psiconciante? Un niño, bueno, aquí ya estamos hablando que en cuanto a niñas, pues muchas niñas ya empiezan a menstruar, por ejemplo, hay niñas que menstruan ya a los 9, 10 años, a veces ya empiezan a crecer los caracteres sexuales secundarios, los senos, el vello púbico, etcétera. Es un niño obviamente que ya en teoría ya se ganó un lugar dentro de la misma escuela, esta parte del aprendizaje más complejo, no sé, tal vez más en teoría, si en la primera etapa hablamos de impulsividad, en teoría tendría que tener un mejor control de sus impulsos. Sí, es más organizado, ¿no? Ujú. De hecho, ya hace grupos. Ujú. Y ahora el juego no es hacia sí mismo, no es hacia su cuerpo, es hacia Ujú. el exterior, Ujú. hacia los amigos, hacia la escuela. Lo que más le importa es lo social. Ujú. Entonces, ¿qué sería lo normal? ¿Qué sería lo esperadamente normal? Pues que se agarren de la mano, por Ujú. ejemplo, ¿no? Ujú. Entre los 5 y los 6, por ejemplo. Ujú. Que jueguen al papá y a la mamá, Ujú. ¿no? Que jueguen al novio y la novia. Pero llegando a los 6, ¿no? Ujú. Lo normal sería que casi no se jugara de manera sexual, que no hubiese juegos sexuales. Eso sería lo normal, Ujú. porque la sexualidad se sublima y se juega de otra manera, en el aprendizaje, en las artes, en los grupos, en el deporte, Ujú. hasta que, bueno, llegamos nuevamente a la pubertad. Entonces, el niño más pequeño siempre es más impulsivo y siempre jugará con su cuerpo. Ese realmente es su juego. Ok. Y el niño más grande, un poquito más grande, jugará a las relaciones sexuales, a todo lo que tiene que ver con la reproducción, con los roles. Ujú. Con la reproducción a cierto nivel, obviamente. Ujú. Es decir, el simple hecho de agarrarse la mano, ¿no? Ujú. De ser esposo y esposa, pues ya estamos hablando de temas de reproducción, que nada tienen que ver con genitales. Perfecto. De hecho, ahorita que recuerdo, Beto, no sé, hay una película, no creo que no era película, voy a investigar, y la escena, están dos niños acostados tomados de la mano, y el niño le dice, le cuenta, ya se formó un niño, ya Sí, se formó, sí, ¿no te acuerdas qué película es esa? Sí, la he visto. Está esa escena, ¿no? Porque exactamente, el niño piensa de esa manera, ¿no? Inclusive también hay otra película, no me acuerdo cómo se llama, donde el niño se acuesta encima de la mamá nada más y le dice, ¿ya te embarazaste? Ay, no me acuerdo cómo se llama esta película también, pero son escenas precisamente donde hablamos de que los niños no viven la sexualidad como nosotros, una etapa genital. No, lo viven como algo real, y entonces si nosotros no los aterrizamos. Ujú. Tenemos que... Yo tuve un paciente Ujú. que dice que una vez fue al baño, ¿no? Ujú. Se masturbó, orinó, etcétera, y tocó a su mamá. Dice, no me dio tiempo de limpiar nada más le bajé a la taza del baño. Salí corriendo, ¿no? Ujú. Porque, bueno, mamá lo estaba apresurando. 10 años de su vida vivió angustiado, dudando si su hermanito, después la mamá se embarazó, era de él o de su papá. Fíjate, o sea, se vive tan intensamente toda esta parte, Ujú. ¿no? Que también tendríamos que ser cuidadosos con el niño, ¿no? Ok, y por ejemplo, Beto, ¿qué pasa en este aspecto de que a veces como adultos, incluso hasta en películas se ven, pero a veces donde el niño besa en la boca a la mamá, o me tocó un niño, un pacientito de que me decía la mamá, es que le toca las pompas a todas las mujeres, ¿no? Y gente conocida y desconocida, ¿no? Decía ya, a lo mejor las mujeres cercanas a la familia, pues podemos comprender, pero no va a entender una mujer ajena al círculo familiar, ¿no? Bueno, sí deberían de comprenderlo, pero no deberían de permitirlo. Sí, porque el niño no tiene límites. O sea, la satisfacción del impulso está a la hora que él quiera, ¿no? No, sí es una falla. Sí es una falla. Y eso de besarte como adulto, que permitas que tu hijo te bese en la boca. Lo va a intentar en bueno, pues querer jugar el rol de novio, de esposo o de esposa, ¿no? Pero sí se tiene que evitar, porque el niño sí se lo cree. Sí se lo cree. Okay. Y además, no le enseñamos que la forma de relacionarnos con las personas tiene que ser de manera diferente. No le puedes tener la misma confianza a toda la gente.
Okay. O sea, aunque el niño no lo entiende intelectualmente, ya le enviamos mensajes. Ujú. Todo el tiempo les estamos enviando mensajes, ¿no? Entonces tampoco les hablamos de intimidad, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué significa un beso? Okay. Y tiene que ser intimidad, ¿eh? Ujú. Saluda a todos tus tíos que ni conoces, ¿no? Eso es muy común. Y el niño no, o sea, si tú ves, el niño obviamente no quiere, ¿no? Ujú. Naturalmente, pues, ni lo conozco, porque si mis besos solo son para ti, mamá, ¿no? Ujú. O para ti, papá. Ujú. Ok, porque de repente me ha tocado mucho que se ve, ¿no? Hablamos, o entra la parte social, ¿no? Es que, ¿cómo no vas a saludar? No seas maleducado, ¿no? O es que los niños, los niños groseros yo no los quiero. O es que los niños, entonces aquí empezamos con esta parte, la que comentas, la parte de la confusión. Y a definir cómo se deben de jugar los roles, ¿no? Una Ujú. niña buena, un niño bueno, debe de. Por eso digo que la sexualidad implica muchos factores, ¿no? Lo Ujú. social es importantísimo. Y obviamente estamos hablando de papá y de mamá. Ok. Si me permites, aquí tenemos más saluditos. Dice, arte, pintura en plastilina. Hola, muy buen tema, excelente. Oliver Anima Brothers, Adrián Martínez, Adrián Marx Galicia, Enrique Molina. Aquí nos contesta Claudia. Dice, hola Fabi o Roberto, les mando un cálido abrazo, interesante tema, Dios los bendiga, se les extraña. Gracias igualmente. José Hurtado también nos está saludando. Pues muchísimas gracias a todas las personas de verdad que nos están escuchando, que nos están uniendo aquí al chat en grupo. Muchísimas gracias. Y bueno, Beto, entonces, ¿qué otra cosa sería anormal dentro de la etapa de la sexualidad infantil? Fíjate, déjame contestarte un poquito con esto. Encontré un concepto de la OMS acerca de salud sexual. Ok. Y dice, la salud sexual es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Ujú. No solo es la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Ujú. Es decir, la salud sexual no tiene que ver nada más con que hay una ausencia en la funcionalidad, ya sea de los órganos o de todo esto que implica, ¿no? Ujú. A nivel de personalidad. El simple hecho de que un niño, por ejemplo, sea aislado, Ujú. ya estamos hablando de un problema de su sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad implica, no el coito, la sexualidad implica la capacidad de relacionarme con hombres y con mujeres. Ujú. O si a un niño se le dificulta relacionarse con mujeres, con niñas, o al revés, fíjense, ya estamos hablando de un problema de insalubridad sexual, ¿no? Ok. Porque Ujú. la sexualidad también tiene que ver con la relación. Ujú. Entonces, todo lo que un niño haga de forma anormal, que sea lo no esperado, aunque no esté erotizado, pues estamos hablando de un problema de su sexualidad. Ok. Ujú. De su sexualidad entendida como todo ese recorrido que lleva al ser humano a formar una personalidad, Mm. que incluye, obviamente, esta parte genital, ¿no? Ok, y Beto, por ejemplo, en el caso de las niñas, hace Perdón. rato decíamos, ay, perdón. Y un niño violento Ujú. también tiene problemas sexuales. Ok. Porque- ¿Cómo será en la cama? Mm. ¿Cómo será en las relaciones? ¿Cómo será en los noviazgos? ¿Cómo será en el trabajo? Ujú. Va a tener problemas. Por la parte social, ¿no? Lo que comentábamos que la sexualidad involucra mucho la parte social. Sí, sí, sí. Sí, las relaciones, ¿no? Es más, ¿qué tan capaz será de darle afecto a sus compañeros, de permitirse amar a una persona, ¿no? Digo, ya casi no se usa, pero que el coito se conjugue con el afecto, pues, Ujú. ¿no? Va a ser Ok. más complicado. Y entonces, Beto, la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tanto impacta, por ejemplo, hace rato decíamos que las niñas empiezan a menstruar a veces a muy temprana edad, 9, 10 años? ¿Cambia el concepto de sexualidad ya para una niña que empieza a menstruar? Pues si no tiene información, sí, claro, es un impacto enorme, ¿no? Se le Ujú. tiene que explicar, ¿no? Ujú. Y si vemos que no hay esa capacidad para entender el evento como parte de un desarrollo normal, pues hay que buscar apoyo, ¿no? Orientación. Porque yo sí me he encontrado muchas pacientes ya adultas, mujeres adultas ya de la tercera edad, que tristemente me han dicho es que a mí nadie me explicó y cuando me empecé a menstruar yo me espanté porque pensé que me estaba desangrando, pensé que etcétera, Está etcétera, muriendo, etcétera. ¿sí? Sí, exactamente, ¿no? Porque obviamente eran otros tiempos. Sí, tiene que ¿no? manejarse con ayuda profesional, sobre todo si sucede la primera vez en un lugar público, ¿no? Ujú. Ir a ver cómo lo toma
la niña, cómo lo maneja, la pena, todo lo que puede acarrear esto, ¿no? Pero aquí, porque muchos papás obviamente toman que la parte de la menstruación pues ya es un sinónimo de que puedes quedar embarazada, obviamente. Aquí como papá, ¿qué sería lo ideal? Obviamente no caer en esta parte de sobreprotección, ¿no? De no tengas novios, no hagas esto, no nada, ¿no? Bueno, para empezar hay que ver si ya le gustan los niños, ¿no? Sí, también tiene que informarse, es que aquí siempre lo que nos ayuda pues es la información, Fabi, ¿no? O sea, es muy repetitivo, pero pues ¿cómo le hacemos? Porque hay que ver qué reacción tiene papá también, ¿no? ¿Qué va a hacer con eso? Porque va a afectar a su hija. Entonces aquí en esa parte de la sexualidad, pues tengo que, como bien decías, tengo que informarme yo para poder explicarle obviamente a ella. Digo, se puede, es válido echarse la mano en la cuestión del internet, ¿no? Que ahora sí, claro. Investigar, dicho, hay cuentos, tú le das cuentos para explicar la sexualidad del niño de tal edad y te aparecen muchísimas opciones. Así es. Sí, es que además, bueno, para el padre pues es un duelo. O sea, le quitaron a su hija, si él pensaba o planeaba amenazar a los opilotes, dicen, ¿no? A los 12 años, pues se le adelanta, ¿no? O él piensa eso. Entonces también es un duelo para él. ¿Y cómo va a ver a su hija? ¿Y qué mensajes le va a enviar, no? Puede castigarla por el enojo que él le puede generar, ¿no? Puede entristecerse porque perdió a su niña. O sea, la sexualidad es un tema importante, ¿no? Complejo. Entonces, aquí vuelvo a repetir, como adulto tiene que ver dónde estoy parado yo en la parte sexual para poder orientar a mi hijo, como bien dices, para ver si nacemos con sexualidad, pero cuando yo empiezo a ver estos juegos sexuales, pues ya cómo los interpreto yo, tiene que ver mucho mi rol como adulto, en donde estoy parada en la parte sexual. Aquí vuelvo en lo que decíamos al principio del programa, los tabús. Si yo tengo tabús en mi aspecto sexual, pues obviamente por ende los voy a pasar a mis hijos, porque bien comentabas tú, pues de dónde más va a tomar si no es el ejemplo de papá y mamá, ¿no? Sí, yo como papá, como adulto, debería de tener una revisión, así como con el dentista, ¿no? Y específicamente de mi vida sexual, o sea, cómo la vivo. No solo la genital, o sea, la vida sexual, ¿no? Cómo me llevo con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Qué tantas formas de obtener placer tengo, ¿no? Si tengo hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente volvemos al mismo punto, o sea, sí involucra mucho el hecho de saber dónde estoy yo para poderlo transmitir a los niños. Entonces vuelvo a como repetitiva nuevamente, no es de asustarse de que el niño en el kinder se comporte, tenga ciertos juegos sexuales, son parte del desarrollo. Así es, sí hay que informarnos un poquito. O preguntar más aquí al programa, no sé. Sí, porque vaya, es que insisto, es algo que muy comúnmente pasa en la etapa, como bien decías, preescolar, donde están este tipo de juegos y los niños se asustan, ¿no? De hecho, igual pasó por un paciente que ya tenía el niño 8 años, están muy asustados porque entró al baño de las niñas y porque el baño de los niños estaba cerrado, entonces él entró, pero no se dio cuenta cuando entra una niña, sale del baño y se empieza a aflojar su cinturoncito, ¿no? La niña nunca lo vio y él tampoco se percató de que la niña estaba dentro, salió, pero una maestra sí pensó en su interpretación de adulto que el niño acababa no sé qué hacer con la niña, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy enfermos y pues todo lo proyectamos. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado a veces con las interpretaciones, como bien decías tú. Bueno, mejor de preocuparme si mi niño o mi niña tiene conductas homosexuales, preocuparme, como bien decías tú, cuál es el origen de eso. Si es muy violento, pues cuál es el origen. Si no se relaciona con niñas o con niños o le cuesta mucho trabajo o es muy excluido, bueno, ¿qué está pasando, no? El hecho de que, qué bueno que es niña y no se junte con niños porque entonces no se va a embarazar a pronta edad, ¿no? O viceversa, si es niño y no se relaciona con niños, pues mejor porque no va a embarazar a nadie, ¿no? De repente pareciera que el problema resulta ser un alivio para el papá, ¿no? Y pues definitivamente, ¿no? Aquí hay que preocuparse realmente, como bien decías tú, cuál es el origen de esa conducta, Beto. Sí, hay que educarnos, ¿no? En cómo educar a un niño sexualmente. Si el papá y la mamá y quien cuida al niño satisface sus necesidades en cada etapa, ¿no? O sea, habrá un momento en que el niño necesita verle el genital al papá y está ahí, y estar juntito a él cuando está orinando y verlo y a veces querrá tocarlo, no tiene nada de malo. Está bien.
es necesario. Y, bueno, ¿con quién mejor que con su padre, no? Donde, pues, tiene la certeza de estar seguro. Entonces, no requerirá. Y aquí entraría también esa parte, entonces, de toda la educación de tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarlo, ¿no? Sí, claro, es que toda esa educación, esa formación normal, pues te da oportunidad para todo. O sea, no tendría que buscarse nada afuera. Y entonces es cuando el niño dice, papá, me enseñaron una revista, o papá, un niño me enseñó, papá, un niño Y además, cuando no hay estos tabús y las cosas se dicen como son, pues también libramos al niño de prejuicios. Entonces, les dotamos de una capacidad de discernimiento perfecta. Ellos entienden sin ningún problema cuál es la intención del otro. Entonces, si llegase a correr algún riesgo, el niño es el primero en decir, papá, me pasó esto. Así el maestro es el maestro de pesas y físico-constructivismo y esté súper fuerte, el niño dice, con papá no puedes. Okay. O sea, siempre esa es la garantía. Pero aquí obviamente como adulto tengo que fomentar yo esta parte de confianza, porque si llega mi niño y me dice, oye, es que vi una revista pornográfica, ¿no? O de mujeres desnudas o de hombres desnudos, como sea, ¿no? Pues obviamente mi reacción como mamá sería escandalizarme y casi ir a deschongar al papá o a la mamá del otro niño, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre el responsable de todo esto pues es el adulto, ¿no? No hay que buscarle. Él es el que tiene que estar equilibrado. Ok, y por ejemplo, Beto, aquí, el que un niño y otro niño se besen en la boca, ¿también sería algo normal? Sí, pues están explorando. Ok. Depende, ¿no? Ajá. Si tienen 11, pues ya hay una cuestión de identidad ahí. Pero si tienen 5, 6, 4, 3, 2... Es completamente normal. Y aquí yo creo que otra parte importante de los prejuicios, Beto, también cuando no le llamas al pene como es y a la vagina como es, ¿no? A veces el pajarito, tu cosita, tu no sé qué, ¿no? Yo creo que desde ahí también partimos la parte de los prejuicios, ¿no? Sí. Entonces llamar las cosas realmente como son, ¿no? Tienen un nombre, yo no sé quién se los puso, pero así se llaman, entonces pues hay que nombrarlas, porque nos hablaban de prejuicios y también es eso, ¿no? Empiezo a creer es que tu cosita, es que tu pajarito, es que se te va a volar, que bueno, muchísimas cosas, ¿no? Digo, a mí se me tocó en algún momento, ¿no?, escuchar ese tipo de palabras, ¿no? A mí me decían mi pollo. Así me decía mi papá. ¿Ya te sacudiste bien tu pollo? ¿Qué tiene que ver? Ay, perdón, papá, por balconearte. Saludos, sí, papá de Beto. Pero así nos dicen, ¿no? Ajá. Pero eso, ¿por qué se hace con esa intención, Beto? La primera intención es sana y es incluso tierna, ¿no? Porque es hablarle al niño a su nivel, con cariño. Pero, pues, también hay temor, ¿no? A llamar las cosas por su nombre. Hay miedo, hay pena, hay vergüenza. ¿Y aquí entraría esa parte, como dices tú, de perder a mi hijo? Sí, claro, puede ser, ¿no? Puede ser un factor, fíjate. No lo había pensado, puede ser. Ok, perfecto. Bueno, pues saluditos finales. María Rosario Esparcia nos está viendo, Jan Kodari nos está viendo. Algo que nos quieras ampliar, Beto, ya a manera de resumen del tema. Pues lo de siempre, aunque parezca disco rayado, hay que informarnos, hay que darle la importancia que tiene, ¿no? La gran importancia que tiene el ser papá y mamá. Más difícil hoy, y supongo que se va a poner peor conforme pase el tiempo, pero no tenemos que desanimarnos, ¿no? Nuestra gran función, papás, pues es hacer seres humanos valiosos, buenos mexicanos, ciudadanos. Sí, virtuosos sobre todo también. Y la lucha está difícil, pero somos bastantes, así que yo creo que podemos con esto. Ok, Beto, pues yo te doy las más cordiales despedidas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente gracias, psicoanalista, Beto. No sé si nos quieras dar tus números. Como no, nada más tengo uno. Es el 3028-4565, es mi celular. De preferencia, mándenme un WhatsApp, casi no contesto, y yo me comunico. Muchísimas gracias, y pues yo te dejo, de verdad nos vemos hasta la próxima. El siguiente tema vamos a hablar acerca del alcoholismo, y bueno, pues yo te dejo, nos vemos la siguiente semana, y quédate con la programación de Radio Mex. Esto fue Zona de Expertos,
Asesoría y orientación profesional en línea. Radio Mex presentó. Escucha, Radio Mex presenta. Estás escuchando el pack. El pack.